Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este caso vamos a ver un ejemplo de un caso de uso de mecanismos de sincronización, los mismos que vimos en la teoría. El problema a resolver es el del productor consumidor, donde tenemos dos tareas y los procesos, uno de los cuales produce elementos y los guarda en una estructura compartida, mientras que el consumidor lo que hace es quitar elementos de esa estructura. Y la característica importante acá es que esa estructura no es infinita, por lo tanto cada tarea va a tener ejecución de manera concurrente, por lo tanto podría ser que el productor produzca más rápido del consumidor o el consumidor consuma más rápido que el productor. Acá se van a presentar dos situaciones, una de las cuales es qué pasará cuando el consumidor se esté ejecutando y no haya elementos para quitar de esa estructura. Y por otro lado, ¿qué pasará cuando el productor ha completado la estructura y tiene un nuevo elemento para poner en la misma? La idea acá es simular una línea de producción, donde el productor lo que hace es poner cajas en esa cinta. Yo las detecto con un sensor a la llegada. Por otro lado, nuestro consumidor es un sistema de un motor actuador que lo que hace es sacar cajas de esa cinta. Acá hay que tener en cuenta que en la parte de abajo se pueden poner solo hasta 4 cajas y no más de eso. Por lo tanto, lo que vamos a plantear son las restricciones que debería tener cada uno de los procesos. Vamos a analizar la situación de la cinta vacía. Tanto productor como consumidor están en un bucle. eh, Antes de consumir, el consumidor debería esperar que se haya producido un elemento. ¿Cómo lo hago? Y, por ejemplo, decrementando un semáforo compartido que esté en cero. Por lo tanto, se quedará bloqueado hasta nuevo aviso. ¿Cuándo? Y bueno, cuando en el bucle del productor, una vez que se haya producido, recién una vez que se haya producido, se incremente ese semáforo. Por lo tanto, el consumidor se despertará y podrá consumir. Obviamente la pregunta es, ¿en cuánto inicializo este semáforo? Y bueno, lo debería hacer en el valor cero. Caso contrario, podría estar consumiendo cosas que todavía no se produjeron. Por otro lado, si analizamos la otra situación, la cinta llena, lo que deberíamos hacer es asegurarnos que antes de producir en el bucle del productor haya lugar. En caso de que no haya lugar, lo que yo debería hacer o lo que podría hacer es decrementar otro semáforo y si este semáforo ya está en cero, se produce el productor y no puede poner una caja en la cinta. ¿Hasta cuándo? Y hasta que el consumidor consuma y saque un elemento, una caja de la cinta, entonces en ese momento debería incrementar ese otro semáforo. De esta manera el productor no va a producir más que el consumidor. ¿Cuál es el valor en que se inicializa este nuevo semáforo? Y obviamente no puede ser cero porque se volcarían ambos. Debería ponerlo 4. Esto lo que haría es producir hasta 4 elementos y luego bloquearse. Finalmente, un caso particular de sincronización se llama exclusión mutua, donde dos o más eventos no se deben producir al mismo tiempo. No importa el orden, pero no al mismo tiempo. Esto es porque generalmente modifican recursos compartidos y el resultado final va a depender del orden de corrida y el planificador no siempre toma el mismo orden. Por lo tanto, debería yo ahora imponer restricciones de software. Eh, un caso de uso es justamente si yo tengo una variable compartida que indica la cantidad de lugares libres en la cinta, para nuestro caso el productor consumidor. Este incremento y decremento se va a hacer con los dos bucles, por lo tanto debería proteger para que no se sucedan a la vez. Con todas estas cosas en mente, vamos a ver la implementación. La implementación fue hecha en C, en POSIX C, y para eso utilicé una placa Raspberry que tiene conectado un pulsador para intentar simular el productor y por otro lado tiene conectado un LED que eso intenta
simular el consumidor, es un actuador, sería el sistema de motor que saca elementos de la cinta. Bien, si vemos nuestro código, vamos a ver que tanto el productor como el consumidor se implementaron en hilos POSIX, ejecutando la función hilo produce e hilo consume. El hilo main lo que hace luego es quedarse a la espera que ambos terminen. Esto hasta que no interrumpa el programa va a seguir ejecutándose. Adicionalmente tengo dos semáforos, como habíamos hablado, uno inicializado en 0 y el otro en 4. Si vemos el bucle del consumidor, lo que hace es, antes de consumir, que es activar el motor, intenta decrementar un semáforo que inicialmente está en 0. Por lo tanto, si no hay nada, se bloquea. Una vez que se desbloquea, va a consumir, va a prender el LED y finalmente después va a incrementar el otro semáforo vacío. Obviamente, como comentamos recién, la variable compartida lugares libres va a estar protegida. Es una región crítica con un lock que se llama exclusión. Si por el contrario ahora vemos la función y lo produce, que lo que hace es quedarse a la espera que se produzca algo, antes de que se produzca, lo que hace es decrementar el semáforo vacío y después de producir incrementa el semáforo lleno avisando que hay un elemento más para que el consumidor consuma. Nuevamente acá, como modifico la variable compartida lugares, lo hago utilizando un mutex. La variable lugares inicialmente lo pongo en 4 y esa es la definición de el mutex que se llama exclusión. Bien, esto cabe aclarar que se está ejecutando directamente en la placa Raspberry utilizando Raspbian. Compilo mi aplicación y si la ejecuto, vamos a ver que se va a quedar bloqueada hasta que se produzca un elemento. ¿Cómo se produce? Y bueno, si yo pulso el pulsador, vamos a ver que se consume y queda en 3 lugares y a los 0,5 segundos el motor o el actuador prende el LED y vuelve a consumir. Si lo hago en repetidas veces vamos a ver que se va decrementando los lugares libres. ¿Por qué? Porque el productor produce a más velocidad que el consumidor, mientras que el consumidor cada 0,5 segundos va sacando un elemento de la caja. ¿Qué pasará si el productor es muy rápido y en este caso voy a dejar apretado todo el tiempo el pulsador? Bien, lo que va a pasar es que no va a haber lugares libres y cada vez que hay un lugar libre se produce un elemento nuevo. En este caso, el consumidor cada 0,5 segundos está sacando un elemento. Bien, si dejo de producir, vamos a ver que de a poco o cada vez que el consumidor consume, va a ir dejando un lugar libre y esto va a ser hasta que queden 4. A partir de ahí no va a poder consumir más porque no hay elementos, hay 4 lugares libres. Bien, básicamente esto es todo. Si llegaron hasta este punto del video, les voy a contar cómo hice para asociar el pulsador y el LED con la Raspberry. Bien, si vemos la rutina que activa el motor, utiliza la biblioteca PIC.io y lo que hago es llamar a una rutina que inicializa, seteo el puerto de salida 14 como out y después lo que hago es cada 5 segundos, cada 0,5 segundos, ahí seteo un sleep, lo que hago es lo pongo en bajo. O sea, previamente lo he puesto en alto, ¿sí? Si vemos ahora la rutina que es detecta el pulsador, hace algo similar, utiliza la misma biblioteca, la inicializa, seteo el pin 4 como de entrada, ¿sí? Lo tengo que poner pull up y después lo que hago es cada 0,2 segundos leo y retorno el valor que leyó. Bien. Eh, Eso es todo, espero que les haya gustado. Cualquier cosa le dan like y preguntan. Nos vemos en un nuevo video.